Hoy realizamos nuestro draft del fútbol italiano en los años 80, cuando la liga italiana, cuando la Serie A era la mejor liga del mundo. Menudo 11 nos va a quedar. Vamos allá. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a nuestro tercer draft. Llegamos a la década de los 80. José, tenemos muchísimo nivel entre nuestros 11. Vamos a pelearnos por algunos de los mejores futbolistas de la historia, no solo en Italia, sino en cualquier país. Y antes de empezar hay que decir a la gente, oye, que se suscriba, que active la campanita, que le dé like a este vídeo, que vaya dejando los deberes hechos, porque se lo va a pasar muy bien. Tenemos equipazos, José. Sí, la verdad que es la etapa de más florecimiento de la liga italiana. Es cierto que los años 90 también son muy buenos, sobre todo en los comienzos, pero al final es que estos años 80 fueron por esa apertura al exterior, esa apertura a fichar jugadores extranjeros, y la verdad que Italia atesoraba los grandes talentos de esos mundiales, de esas selecciones, de esos países. Y es cierto que hizo una liga increíble y que era muy difícil que equipos pequeños llegaran a ganar algo, pero también pasaron esas cosas, así que vamos a contar todo y además vamos a repasar la historia como siempre hacemos con este draft de una manera a la hora de jugar. Exactamente, antes de empezar a explicaros las reglas y empezar a jugar, deciros que aquí debajo tenéis un enlace para que os descarguéis gratuitamente OneFootball, que es una aplicación fantástica, como ya os hemos comentado alguna vez aquí en el canal, donde tenéis todos nuestros contenidos que sacamos en la página web, todas las noticias de cada equipo del fútbol italiano, última hora, resultados, clasificaciones, y no solo de Italia, sino de cualquier país del mundo. Así que aquí debajo, totalmente gratis, suscribiros al canal y a descargar la aplicación, que ya tengo un lío aquí en la cabeza increíble. A ver, José, hemos cambiado las reglas un poquito, porque al final, como decías tú, a partir del 82 se abre el fútbol italiano al extranjero, se vuelve a permitir el fichaje de futbolistas no italianos, 2 en un primer momento, a partir del 88 serán 3 extranjeros por equipo, y eso nos ha hecho cambiar. Vamos a tener un máximo de 4 futbolistas italianos en nuestro equipo, cada uno 4 futbolistas italianos, y un máximo de, en otras nacionalidades, 2 por equipo, es decir, máximo 2 argentinos, máximo 2 brasileños, máximo 2 polacos, máximo 2 franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Además, máximo 2 jugadores por equipo, lo cual también dificulta un poquito todo. Así que, si te parece, José, empiezas tú, porque te toca a ti. Yo elegí el primero la semana pasada y te toca a ti empezar con este draft de los 80. Sí, voy a empezar en portería con uno de los grandes equipos que vamos a comentar en este draft de los 80, que es en el AS Verona. Voy a comenzar con Claudio Garella, el guardameta que estuvo en el AS Verona en el 81-82. Además, ganó ese scudetto increíble de la temporada 84-85 con todos los talentos que había con esos Maradona, Platini y compañía que posteriormente repasaremos. Ganó el AS Verona un scudetto que prácticamente nadie se quería, que nadie se creía, con jugadores que sobraban de los grandes equipos, y que al final hizo un gran conjunto, y una de las claves fue Claudio Garella, que por cierto, recordar, tiene una parada al Milan con la yema de los dedos, que él repasa muchas veces y que dice que muchos, que ahí estaba el Scudetto, esa parada que luego toca en el palo y acaba atrapando, pero que nadie se explica cómo acabó llegando. Así que es cierto que luego pasa al Napoli en el año 85, y en el 81-87 ganó ese doblete con el Napoli de Scudetto más Copa Italia. Sí, un portero del que hablamos hace poquito, te acordarás en el vídeo de no convocados con Italia. Pues Garella nunca fue con Italia porque, mira, fíjate que ya que me ibas a quitar el primero, yo he optado por Walter Zenga. Walter Zenga, el actual portero, el actual entrenador del Cagliari, mejor dicho, ex portero en su día de la Fiorentina, ex portero, no, perdón, de la Fiorentina no, es portero del Inter en su día, es portero también de otros equipos de Italia, uno de los mejores porteros de fútbol italiano, que era mucho mejor portero que entrenador, la verdad. Veremos que nos demuestran en el Cagliari, pero la verdad es que era mejor portero. En el 89, en el 90 y el 91, que es cierto que los dos últimos años se nos escapan un poco de lo nuestro, pero fue elegido mejor portero del mundo por la IFFHS, que es la organización de estadística del fútbol, así que ojo, mejor portero del mundo en aquellos años y sin duda alguna uno de los grandes porteros del fútbol italiano. Así que bueno, de momento he sobrevivido a esto y empiezo yo por el primer defensa. Yo creo que no te iba a sorprender porque iba a elegir sí o sí a Franco Baresi. Esperaba que no me lo quitaras. Al final, una de las leyendas del fútbol italiano, sin duda alguna, una de las leyendas del Milan, un personaje que tenemos mucho cariño en el canal, como os he explicado muchas veces, no solo por su calidad y por su longevidad, es uno de los mejores jugadores del Milan de la historia,
igual alguno lo coloca por encima de Maldini porque fue capaz de, cuando el Milan sufre esos años tan terribles a principios de los 80, cuando hay ese descenso, cuando hay ese totonero, él decide quedarse en el Milan y confiar en convertir al Milan de nuevo en un equipo grande. Así que por eso es tan importante el bueno de Franco Baresi, y ese es mi primer central. Bueno, pues es cierto que no me has quitado los jugadores que tenía pensado. Es cierto que Baresi era una de las expectativas que tenía. Pero contabas con que te lo pudiera quitar. Exactamente. No quería tocar todavía a Inter Milan porque quiero guardarlo un poquito más hacia adelante. Y voy a poner en la defensa primero a Pietro Berchogut. Es un central que no es muy conocido, un defensa que no es muy conocido, pero que esta Sampdoria hay que explicar que primero gana esa Serie A con la Roma en el 82-83 y luego la Sampdoria gana la Copa Italia 84-85, la Copa Italia 87-88, la Copa Italia 88-89, la Serie A 90-91 y la Supercopa de Italia 91 también. Luego gana también otras 2 Supercopas, pero con otros equipos. Así que es uno de los grandes defensas que siempre había ido, que iba con la selección en una segunda línea con la selección italiana, y le he cogido pues para quitarme sobre todo jugadores del Nápoles, de la Juventus, de los grandes, y además en esta Sampdoria que marcó época también en este tiempo. Y también voy a coger otro de central, que es otro defensa, que es Daniel Passarella, del Napoli. Cojo mi primer argentino en muy pocos. De hecho, no he encontrado prácticamente ninguno que sea extranjero, excepto él y otro que habrá, que seguramente le coges ahora mismo, pero argentino, y que, bueno, pues para intentar hacer ese complemento en la defensa y comenzar quitándome, sin quitarme italianos. No, el único argentino que tenía en mente para la defensa era Pasarela, y me acabas de fastidiar, tengo que decirte. A ver, voy a intentar remodelar mi defensa. Voy a empezar muy italiano, luego a ver cómo lo hago para no colocar ningún italiano más, porque tenemos 4, yo llevo 2, y creo que voy a completar mis otros 2 italianos ahora. El primero es Beppe Bergomi, central del Inter, un futbolista también tremendamente longevo, 80, 90, jugador importantísimo en el fútbol italiano, que ya en el 82, en aquel mundial que gana Italia, tiene 2 partidos increíbles cuando no partía como titular, los 2 últimos, siendo tremendamente joven, actúa de forma increíble en aquellos 2 encuentros, y la verdad es que luego pues tiene mucho protagonismo siempre vinculado, como decía, al Inter de Milán, ¿no? Es un central importantísimo en el fútbol italiano. Y junto a él, ya decía, iba a colocar a Bierchogut y a Pasarela, eran mis 2 titulares, pero he colocado a Bergomi y voy a optar, pues que no sé qué poner ahora mismo. No, vale, sí, tengo aquí apuntado. Voy a apuntar, me la voy a jugar porque me voy a quedar sin jugadores. No, es que a ver, tengo un cacao mental increíble, porque quería coger a Shirea, pero no lo quiero coger a Shirea, porque si cojo a Shirea luego no voy a poder optar por jugadores de la Juventus más adelante. No, sí voy a coger a Shirea, claro, es que no coge ninguno de la Juventus. Vale. Aquí la gente estará pensando, ¿qué estáis haciendo? Es que es muy difícil ir improvisando poco a poco, ir cumpliendo las condicionantes. Entonces voy a repetir, cogí a Gaetano Scirea en los 70 y lo voy a repetir en los 80, como sabéis, uno de los grandes líberos de la historia del fútbol italiano, y yo creo que juntando a Scirea y Baresi y a Bergomi, o sea, tengo una defensa increíble. Es cierto que ya no me quedan italianos, que me ha fastidiado un centrocampista que quería coger sí o sí ahora mismo, pero bueno, tengo mi defensa, Baresi, Scirea y Bergomi, y ya te digo que por ahí no va a pasar ningún jugador tuyo, así que ya puede ser bueno. Bueno, pues para haber improvisado te ha quedado una buena defensa, todo hay que decirlo, y voy a cerrarla con otro de los muy pocos defensas que he encontrado extranjeros en este tiempo, que es Andreas Brehme, del Inter alemán. Es es un defensor que fue muy importante y que acompañó a esos alemanes con los que se acabó haciendo el Inter en esos finales de los años 80. Es uno de los grandes defensas y que, bueno, pues por cerrar un poquito la defensa, le voy a cerrar con Breme, así que uso mi primer futbolista alemán y mi primer futbolista del Inter, porque Pasarela le hemos contado como jugador de la Fiorentina también en esta época, y mi primer mediocampista, ¿quién iba a ser? ¿Quién iba a ser si no es Diego? Diego Maradona del Napoli, llevó al Napoli a la élite de la élite, es el más querido, es un dios en la ciudad, es un jugador que cambió el fútbol en Italia en una liga yo creo que complicadísima, si ya lo es en el día a día, porque, por ejemplo, lo veía en un documental de Las Verona, decían que los partidos que más incluso sufrían eran contra los equipos pequeños de mantener la regularidad, que era una liga durísima y que era una liga muy difícil, y que con eso se encontraron los extranjeros que llegaron a una liga tan igualada como la italiana. Así que voy a coger a Diego,
que lo que hizo con el Napoli fue increíble y que además, pues como siempre hemos comentado en el canal, es una de las figuras de este fútbol italiano a lo largo de su historia. Sí, recomendarle a la gente esa serie de vídeos que tenemos sobre el Napoli de Maradona aquí en el canal y que le hemos contado al final como mediocampista porque jugaba ahí como enganche, ¿no? Es cierto que muchas veces pues se lanzaba al ataque, era un gran goleador, pero bueno, le hemos contado como mediocampista en este vídeo. A ver, pues me has dejado vía libre para coger a Michel Platini, mi segundo jugador de la Juventus, el último de la Juventus, mi primer y único francés que creo que tendré. Es un futbolista que al final, qué decir de él, ¿no? 3 veces consecutivas capo canoniere de la Serie A siendo centrocampista, 3 veces consecutivas Balón de Oro del fútbol mundial, qué más que decir, ganador con la Juventus de 2 Scudetti, ganador de esa Copa de Europa del 84-85, es que qué decir de Platini, ¿no? Fue en su momento el mejor jugador del mundo y es uno de los mejores jugadores de la historia. Yo con eso he completado mi Juventus, tengo a Scirea y a Platini, no voy a poder coger a otro futbolista porque he completado mis jugadores del Inter y voy a completar mi Milan con Ruud Gullit, mi primer holandés, o sea, que ahora mismo tengo un equipazo, Gullit y Platini en el centro del campo, me gusta bastante. Ya me quedo sin jugadores del Milan, lo cual también me va a matar para la posición de atacante que tenía uno que quería coger sí o sí. Pero bueno, al final Gullit es uno también de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, un box-to-box impresionante, tenía una capacidad también, un gol magnífico, un gran disparo, también ganó el Balón de Oro, aquel Milan de los holandeses de Arrigo Sacchi es histórico, y Gullit, que es cierto que al final, a ver, no está tanto tiempo en el fútbol italiano, en los 80, como otros jugadores, pero sí, los pocos años que está, a partir del 88, que es cuando llega, es que gana 2 Copas de Europa, como decía, gana el Balón de Oro, es increíblemente bueno Ruud Gullit. Bueno, es cierto que me has quitado a dos futbolistas que para mí eran importantes y que, me lo has puesto bastante difícil. Voy a tener que improvisar, pero bueno, me voy a quedar primero con. Voy a utilizar un brasileño que es Alemão, futbolista del Napoli en el centro del campo. Uno de los brasileños que además acompañó a Maradona y en esos años del Napoli que fueron tan buenos y que voy a utilizar mi primer jugador brasileño ahí porque en este tiempo los brasileños estaban un nivel por encima del resto, aunque pese a ello, pues sí que es verdad que Alemania o selecciones como Italia o Francia, pues en este tiempo también es verdad que le planteó muchos problemas. Y a ver con quién cierro el centro del campo, porque teniendo en cuenta, la verdad es que me lo has puesto bastante difícil. Me has quitado a dos jugadores que eran muy importantes, pero voy a acabar cogiendo a un italiano. Aquí voy a utilizar uno de mis italianos y va a ser Carlo Ancelotti del Milan. Bueno, es cierto que Ancelotti es uno de esos jugadores que acompañarán a Arrigo Sacchi también posteriormente, ¿no? Pero es un jugador muy importante en este Milan, uno de los grandes entrenadores en los últimos años, consecuencia de lo que era futbolísticamente, que era muy bueno. Y en ese centro del campo, pues lo voy a cerrar con él, ya que no he cogido ningún jugador del Milan anteriormente. Y obviamente, pues el Milan es uno de los grandes equipos, sobre todo al final de esta década de los 80, que tiene mucha importancia, y principios de los 90. Y también importantísimo en la Roma, el propio Carlo Ancelotti en ese principio de década. Que por cierto, llevas 3 centrocampistas, ¿no? Yo es que llevo 2. Digo, vale, te quedaría uno, ¿no? Vale, a mí me quedan otros 2, se lo voy a cerrar ahora. Pues me voy a quedar en la Roma, voy a elegir a Paulo Roberto Falcao, desde el 80 hasta el 85, jugador de la Roma, también uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol brasileño, lo llamaban el octavo rey de Roma, y eso nos puede hablar de la importancia que tuvo en el equipo capitalino, uno de sus mejores jugadores de la historia, eso que tampoco estuvo durante mucho tiempo, ¿no? Como Totti, como Daniele De Rossi, como Bruno Conti, etcétera, etcétera, pero sin embargo es considerado uno de los mejores jugadores por lo bueno que era, un fantástico director de juego, tenía una visión, era tremendamente inteligente, y lo voy a colocar ahí, en ese centro del campo, al futbolista brasileño. Para acabar, a ver, es que me ha trastocado todo, porque yo mi centro titular tenía en un primer lugar a Mancini, no lo voy a poder coger porque me he quedado sin italianos. En segundo lugar tenía a Carlo Ancelotti, tampoco lo puedo coger porque no puedo coger italianos. En tercer lugar digo, voy a coger a Lothar Matthaus, que era increíblemente bueno, pero me he quedado sin jugadores del Inter. Por tanto, voy a tener que coger a Hans-Peter Briegel, que era un centrocampista alemán del Hellas Verona, que posteriormente también estuvo en la Sampdoria, futbolista que ganará el Scudetto con el Hellas, que será también importante con la Sampdoria. Es cierto que es un jugador pues que no tenía tanto caché, obviamente, como Matthaus. Tú antes has mencionado a Breme, a los tres alemanes del Inter, luego estará Klinsmann,
pero Briegel fue muy importante en conseguir algo histórico como fue ese Scudetto del Hellas. No estuvo tampoco toda la década en el fútbol italiano, pero bueno, fue internacional, tuvo protagonismo con Alemania en esos subcampeonatos del 82, del 86, así que me voy a quedar con el bueno de Hans-Peter Briegel y cierro mi centro del campo. Vale, pues voy a cerrar mi centro del campo y mi cupo de italianos, porque tengo tres, que tengo a Garela, Biercho, Ancelotti, y lo voy a cerrar con Bruno Conti. Voy a utilizar un futbolista de la Roma para no quitar jugadores también de la arriba, y hombre, lo que fue Bruno Conti, ¿no? Esa importancia que tiene en ese mundial también, que gana Italia del 82 desde España. Es cierto que es uno de los grandes cabezas visibles de la Roma. Y voy a contar una anécdota, porque una de las veces que vino la Roma a jugar, me parece que fue cuando jugó contra el... ahora no caigo si fue contra el Atlético de Madrid. Sí, contra el Atlético de Madrid me parece que fue. Y estaba esperando, me fui a pasar por el hotel y estaba Monchi. Monchi se hizo una foto con nosotros, hablando con él, muy bien. Pero también estaba Bruno Conti fumando. Así que lo que fui a hacerme una foto con él. Sabía que era un jugador muy importante, además daba la casualidad que en ese tiempo había visto documentales de esta Italia y aparecía Bruno Conti con una importancia suprema, pero en persona la verdad es que impone mucho, muy cercano, muy buena persona, así que le tengo mucho aprecio y por eso le cojo. Y también voy a empezar mi delantera. Es difícil elegir la delantera, pero creo que lo voy a coger por la nacionalidad y voy a coger a Boniek, futbolista de la Juventus, jugador muy importante también en esta Juventus que gana la Champions League, polaco, y te va a extrañar, pero si no me equivoco, sí, es mi primer futbolista de la Juventus de Turín, es con el que voy a tener en esta delantera. La verdad que lo que fue Boniek, importantísimo, ese Paolo Rossi, Boniek, Platini fue donde más edificó la Juventus de Turín, esa Champions League que acaba ganando, y bueno, pues voy a coger a Boniek para mi delantera. Bueno, pues yo inicio mi delantera. Hemos tenido que trastocar cosas, porque al final no me quedan italianos y quería hacer una delantera bastante interesante. Tampoco me quedan jugadores del Milan y quería coger a Marco Van Basten, por ejemplo, y no lo puedo coger. Boniek lo tenía como una alternativa, pero bueno, tampoco lo hubiera podido coger porque no me quedan jugadores de la Juventus. Así que voy a empezar por completar mi cupo de futbolistas de la Roma, y el primero va a ser también alemán, Rudi Völler. Atacante del conjunto capitalino, un futbolista que tenía un fuego aéreo magnífico, que será campeón del Mundial con Alemania en Italia en 1990 precisamente, que en la Roma estuvo desde el 87 hasta el 92, que marcó más de 40 goles con el conjunto romano, y me voy a quedar con él para ser mi primer atacante. El siguiente es un acompañante. Hablabas antes del Napoli de Maradona, del Napoli de Alemão, pues voy a cogerme a un brasileño, es mi segundo brasileño si no me equivoco, porque he cogido a Falcao únicamente. Exactamente, va a ser Careca, jugador del Napoli, que fue increíble la capacidad goleadora que tenía. Esa pareja que hacían Giordano, Careca y el propio Maradona era increíble, importantísimo en esos títulos, en el segundo Scudetto del Napoli, en esa Copa de la UEFA. Así que de momento Careca y Völler, a ver, es que no era mi delantera ideal, mi delantera soñada, pero no está mal. Bueno, está bien, está bien. Yo voy a poner mi segundo delantero a Rummenigge, delantero alemán del Inter. Voy a cerrar junto a Breme a mi equipo de alemanes. Y la verdad que Rummenigge, pues contar que fue uno de esos jugadores tan importantes de estos años 80 a lo largo del mundo. Ganó 2 balones de oro en el 80 y en el 81. Estuvo 3 años en el Inter y compartió con Breme, estaba Matthaus también, y posteriormente lo haría también Jürgen Klinsmann. Y voy a coger a Rummenigge por la importancia que tiene. Y ahora, pensando a ver quién cogía de otro delantero, se me va a hacer bastante difícil, porque no tengo italianos. El brasileño tampoco puedo coger lo que has cogido tú, que era Careca. Y voy a tener que irme otra vez al Milan. Y estaba a punto de coger a Trevor Francis, delantero que fue muy importante en la Sampdoria, delantero inglés, pero me voy a quedar con el grande, con Van Basten, futbolista del Milan, futbolista holandés, uno de los grandes holandeses. Ha quedado una delantera que estoy enamoradísimo. Me hubiese encantado Paolo Rossi, que es uno de los jugadores que más me encanta, pero creo que vamos a cerrar esta delantera con Van Basten, Rummenigge, Boniek. Queda un equipo bastante completo. Si me decís que he perdido, yo no sé qué hacer más, porque hemos visto en otros vídeos que ha ganado Irati según. Oye, pero en el último creo que me ganaste tú, por lo que comentaban. Ese Mazzola Rivera le encantaba a la gente, ¿eh? Yo creo que ya estaban un poco viejetes, pero le gustaban
a la gente. De todas formas, en este va a ser un duelo increíble. Tu delantera contra mi defensa, yo creo que va a estar tremendamente interesante. Y si te parece, yo cierro a mi delantera. Es que me ha pegado un bajón, y yo lo siento por esta gente, pero me ha pegado un bajón y voy a tener que elegir a Ramón Díaz, al futbolista argentino. A ver, como técnico, yo creo que todos lo conocéis, todo lo que hizo con River Plate, incluso recientemente con la selección paraguaya, por ejemplo, que hizo un buen trabajo, pero como futbolista, pues fue un trotamundos del fútbol italiano, porque estuvo en el Napoli cuando llega en el 82, luego posteriormente está varias temporadas en el Avellino, cuando estaba en Serie A, está en la Fiorentina, está en el Inter, con el que gana ese Scudetto de los récords en los años en el final de los años 80, cuando antes de marcharse al Mónaco porque tenía que hacer hueco a Jürgen Klinsmann. Es decir, era un jugador pues que fue cambiando por diferentes equipos, que es cierto que, a ver, no era un fuera de serie como lo fue su compatriota Maradona, pero sí fue un jugador bastante importante en el fútbol italiano. Y fíjate, pues yo que sé, mira, lo voy a meter como jugador del Avelino, si me lo compras, que fue en el equipo en el que estuvo más tiempo, y por tener ahí un iconito verde en nuestro campo, pues me voy a quedar con el bueno de Ramón Díaz, y hemos cerrado nuestros 11. A ver, yo te voy a decir, mira, te voy a decir cuál era mi 11 titular en teoría. Era Zenga, Baresi, Pasarela, ¿quién tengo aquí? A ver, que se me llama. Y Berchwood. Luego tenía Falcao, Platini, los he podido coger, pero no he podido coger, por ejemplo, a Mancini, a Gullit sí he podido, no he podido coger a Maradona, no he podido coger a Van Basten y sí he podido coger a Careca. Pero se me han caído unos cuantos importantes, así que bueno, no me quejo, algo es algo. Está bien, es que es muy difícil improvisar, es muy difícil tenerlo todo, pero en esta vez he tenido yo la iniciativa comenzando primero y he tirado más de las Verona y Sampdoria y creo que es lo que y Fiorentina y me ha dado un poquito más de músculo a la hora de al final poder meter otros jugadores. Así que creo que ha sido dificilísimo hacer este draft y más improvisado, pero lo hemos conseguido. Ahora solo tenéis que decir quién ha ganado de los dos y prepararos para el de los 90, porque si el de los 80 ha sido bueno, el de los 90 también os va a gustar mucho y ojo cuando comience el siglo XXI. Sí, con mucho mito, ya tenemos mucho mito en el fútbol, mucho nombre que le suena a la gente, porque al final el 70, 60 igual le podía quedar lejos, pero de verdad que aquí tenemos auténticos jugadorazos. Así que ya sabéis, para estar atento al siguiente, como hemos dicho al principio del vídeo, dejadnos vuestro comentario, pero también suscribiros, activar la campanita, darle like a este vídeo. Nos vemos.